favor, tome su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Dice el título de esta porción de la Escritura: actitud hacia las autoridades. Lo leo, voy a leer en la Biblia versión de las Américas. Dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por lo tanto, es necesario someterse, y no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Bueno, este texto es muy importante y habla sobre cuál es la relación que debe tener el cristiano con las autoridades civiles. Si queremos saber qué dice la Biblia sobre política y sobre los gobiernos humanos, debemos entender este texto puntualmente. Seguramente alguno puede decirme hoy: yo vine aquí a buscar que Dios me hable. No esperaba que un predicador se pare y empiece a hablar de política, o de gobiernos, o de autoridades civiles. Bueno, Dios es quien está hablando aquí de política, o de las autoridades gubernamentales. Y si no queremos escuchar lo que Dios dice, siempre vamos a tener una visión equivocada de las cosas. Así que podemos dejar de lado lo que quisiéramos oír y escuchar lo que Dios tiene para decir. ¿Qué le parece? Amén. Amén. El famoso predicador inglés bautista Charles Spurgeon dijo esto: solo los tontos creen que de política y de religión no se discute. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y los falsos maestros siguen predicando. Qué hermosa manera de decir las cosas, ¿no? Pero nosotros hoy no vamos a hablar de partidos políticos o de los gobernantes según la opinión o preferencia que tengamos. Yo soy de este partido, o yo soy de esto, o yo estoy afiliado. No vamos a hablar de eso. Sino que vamos a hablar desde la perspectiva de Dios y lo que Dios dice con respecto a las autoridades y la política y los gobernantes. He escuchado muchas veces: no hay que mezclar política y religión. ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Sí? El tema es que
Dios dice que su iglesia debe ser reconocida por tener un trato específico con las autoridades. Y si eso no es mezclar religión y política, no sé qué sería. Me imagino que van a surgir muchas preguntas e incógnitas sobre lo que vamos a predicar hoy. Muchas. Así que, como dice el chiste, vengan de a uno, hermanos. Anoten tomen sus apuntes, tomen notas. Y el miércoles lo va a esperar Adolfo. No, vamos a compartir. Vengas el miércoles que ya vamos a poder reunirnos. Y vamos a tener un tiempo para seguir reflexionando en este texto. Tome nota, abra su Biblia, Dios va a hablarnos un versículo a la vez. Y todo lo que marcó, todo lo que anotó, llévelo a su casa, abra su Biblia y órelo. Y si aún tiene dudas, venga el miércoles y vamos a seguir hablando. Amén. Dice el versículo número 1 de nuestro texto, sométase. Esa palabra necesito que usted la subraye, la marque y la remarque. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Vamos a hacer una introducción sobre este texto para entenderlo mejor. El corazón del hombre, vamos a tratar de entender el corazón del hombre y la autoridad. ¿Cómo se lleva el corazón del ser humano y las autoridades? La relación entre la iglesia y el Estado nunca fue muy buena. De hecho, creo que el momento en que más mala fue la relación fue cuando estuvieron más cerca. Todos tenemos una resistencia hacia la autoridad. Todos los hombres, todas las mujeres. Nos parece que es algo malo, algo que quiere coartar nuestras libertades, algo que no nos deja ser o hacer todo lo que quisiéramos. Esta resistencia a la autoridad está en el corazón del hombre desde el huerto del Edén. Allí el primer hombre y la primer mujer no quisieron vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, directa. No quisieron la autoridad divina. Ellos quisieron independizarse de Dios. Ellos quisieron libertad, quisieron poder poner sus propias leyes. Y cuando el hombre pecó y se vio arruinado por el pecado, lo primero que hizo fue huir de la autoridad. Dios lo llamaba y el hombre se escondía. El hombre tuvo un repentino deseo de hacerse botánico. Se escondió entre los árboles. ¿Qué había pasado? Su corazón había estado corrompido por el pecado. Así que fíjense esto. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la autoridad. Porque nosotros muchas veces decimos, nosotros tenemos una resistencia natural a la autoridad. ¿Escuchó esa frase? Naturalmente el hombre se resiste a la autoridad. El tema es que no tenemos una resistencia natural.
Tenemos una resistencia causada por el pecado de nuestro corazón a la autoridad. Es distinto. Porque el hombre cuando fue creado con la posibilidad de estar en comunión y en autoridad con Dios. Pero a causa del pecado y de haber decidido libremente vivir fuera de la autoridad de Dios, ahora tiene temor a la autoridad, huye de la autoridad, resiste a la autoridad. No nos gusta la idea de autoridad. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y ese pecado que todavía está en nuestros corazones nos lleva a escondernos de la autoridad y a aborrecer la autoridad y a rebelarnos contra la autoridad. Y esta lucha es una lucha que tenemos en nuestro corazón. Pero Dios en su misericordia nos muestra que Él es el que creó la autoridad como una herramienta para que nuestras vidas sean más pacíficas y fáciles de ser vividas. Así que si miramos este texto que estamos leyendo con los lentes de Dios y con la guía del Espíritu Santo, la dureza de nuestro corazón puede ser quebrada. Pablo dice, sométase toda persona. El original dice, sométase toda alma a las autoridades que gobiernan. La palabra someterse da a entender una relación de subordinación, nunca esclavizante, sino voluntaria y consciente. Subordinación, y esta palabra se traduce de muchas formas, que puede traducirse como someterse, subordinarse, avenirse, estar sujeto, obedecer. Esto está diciendo Pablo, esto está diciendo el Señor. Sométanse, subordínense, sean obedientes, toda alma a las autoridades. La palabra de Dios dice que debemos estar y debemos someternos primeramente a Cristo. El mismo verbo o la misma palabra se usa para que las esposas estén sujetas a sus maridos, para que los jóvenes estén sujetos a sus mayores, para que los cristianos estén sujetos a los líderes de la iglesia. En Corintio, primera de Corintios 16. Y en este caso específico que nosotros estamos hablando, es que las personas estén sujetas a las autoridades gubernamentales, en obediencia y respeto. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué toda alma debe someterse? ¿Por qué toda persona, sin distinción de raza, color o piel o idioma, debe someterse a la autoridad? ¿Por qué? Pablo responde a esta pregunta. Porque no hay autoridad, sigue nuestro texto, sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Las dos palabras que tenemos que aprender hoy son someterse y la segunda palabra es autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la potestad de dirigir y ordenar. Inherente o delegada. Estas palabras son muy interesantes. ¿Qué es inherente? La persona que tiene autoridad inherente es que está la autoridad y el poder de dirigir está en sí mismo. Y hay solamente un ser que tiene poder y autoridad inherente. ¿Quién es? Dios.
¿Por qué? Porque Él es el que creó todas las cosas y el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hay un solo ser que tiene autoridad inherente. Todos los demás seres tienen autoridad delegada, que Dios le concede, pero le va a pedir que rinda cuenta de la autoridad que se le dio. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Todas las autoridades fueron establecidas por Dios. Y hay múltiples esferas donde se puede ejercer la autoridad. Y las personas que están en autoridad son depositarios, son como recipientes en los cuales Dios pone autoridad. Y todos los seres creados tienen una autoridad delegada de Dios. Y todos los hombres van a tener que comparecer delante de Dios y responder qué hicieron con la autoridad que se le ha dado. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Y los gobernantes, estos que nosotros vemos, que asumen en autoridad y ponen la Biblia y extienden la mano y dicen que Dios y la patria me lo demanden, están haciendo alusión a este texto. Y créanme que Dios se lo va a demandar. Por consiguiente, ahora que entendimos que la autoridad, toda autoridad viene de Dios y toda autoridad es delegada por Dios, y que nosotros debemos someternos a esa autoridad, subordinarnos, obedecer, respetar a la autoridad. Dice el versículo 2, que si alguno opta por no querer someterse, Pablo le recuerda, dice, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Esto es muy interesante. No podemos esperar que nos vaya bien si nos rebelamos contra Dios, que es el autor de toda autoridad, y las autoridades puestas por Él. No podemos esperar que nos vaya bien. ¿Saben? Los que se oponen a las autoridades de Dios o a la autoridad de Dios, en el día del juicio recibirán condenación por esto que hicieron. Y aún los cristianos también van a recibir lo que merezca los actos que hicieron. Y aunque no van a ser condenados eternamente, van a recibir lo que hicieron, lo que merecieron sus actos. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros, Pablo está hablando, se incluye y habla a la iglesia, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nuestra conducta hacia las autoridades puestas por Dios van a ser evaluadas, y cada uno que haya estado sembrando en este mundo rebelión y rebeldía contra las autoridades que Dios puso, va a cosechar a su tiempo. Y esto no es una posibilidad, esto es una realidad que debemos saber. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué actitud tenemos hacia las autoridades? ¿Qué esperaremos o qué esperamos en el día del juicio cuando los libros sean abiertos
y nuestros corazones sean revelados. ¿Qué estamos sembrando para ese día? Versículo 3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti ministro de Dios. Pero si haces lo malo, Pablo le llama a la iglesia a que tema. Porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. La principal función que tiene la autoridad dada por Dios es infundir temor al que obra mal. El ejercicio de la autoridad sirve para controlar las malas acciones de los hombres por el temor a la justicia. Esto es lo que se conoce como gracia común. Tal vez usted nunca escuchó este concepto, pero la gracia común es la cual, o es por la cual Dios derrama sus misericordias y hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios permitió y ordenó que existieran autoridades y gobiernos para que la maldad de los hombres no se desbordara. ¿Se imagina un mundo en el cual cada uno hace justicia por mano propia? ¿Se puede imaginar? En la historia del pueblo de Israel hubo un periodo de tiempo que es uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Este tiempo se conoce como el tiempo de los jueces. Y allí uno puede leer una y otra vez una declaración que va a determinar lo que estaba pasando en ese periodo de tiempo. La frase que describe al libro de Jueces y a este tiempo tan oscuro de la historia de Israel es esta. Jueces 21-25 dice, en esos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. La autoridad que tiene el gobierno es para infundir temor sobre aquellos que quieren o tienen pensamientos malos o quieren obrar mal. No es para que se asuste el bueno, sino para que tema el malo. ¿Usted se imagina cómo sería vivir en un mundo donde no haya justicia o donde no haya autoridades o no existiera la policía o gendarmería con todos los defectos que tienen? ¿Usted se puede imaginar? Eso es un regalo de Dios. Ciertamente, en este tiempo, parece que son los malos los que son cuidados. Estamos en un momento muy crítico en nuestro país y parece que los malos son cuidados y los buenos son perseguidos. Las noticias en los periódicos están llenas de casos en los cuales los criminales hacen cosas terribles y entran por una puerta y son amparados por derechos humanos y salen por esa misma puerta. Mientras las familias quedan destruidas por la muerte de sus seres queridos sin ni siquiera haber justicia. La Biblia dice que debe llevar la espada para vengar y castigar al que hace lo malo. En este texto se sientan las bases de lo que es la pena capital y de las guerras justas.
pero como no tenemos tiempo para desarrollar todo esto, porque son temas muy profundos, pero tenemos que entender que la justicia de Dios no permite ni aprueba que se derrame sangre inocente sin que se haga justicia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre mata a otro hombre, está matando a un ser que fue creado a imagen de Dios. Y cuando alguien derrama la sangre de otra persona en un delito intencional, está pecando directamente contra Dios y contra su imagen. Por eso Dios no permite que las personas que cometen estos delitos vivan su vida sin recibir justicia. Hoy en día las leyes son más severas para las personas que matan un perro que para las personas que matan a otra persona. ¿Saben? Cuando una persona pierde a un padre, hay una palabra para eso. A esa persona que pierde el padre se le llama huérfano. Pero ¿saben que cuando un padre pierde a un hijo, no hay palabras para eso? Y hoy muchas veces los padres reciben a sus hijos en bolsas y los delincuentes andan por la vida amparados por derechos humanos. ¿Sabe? Dios juzgará eso, créanme, Él lo hará. Hoy somos noticia en el mundo por lo que hacen las autoridades en este país. El mundo se asombra de lo que está pasando en Argentina. Portal de Noticias El Mundo, España, 4 de junio del 2021 a las 8:03. Un juez de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia homónima de Argentina, dejó en libertad a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo, motivo por el que declaró la falta de mérito en la causa, informaron este jueves los medios locales. ¿Lo ve? La autoridad de Dios dada a estos gobernantes es para que asusten al malo y no para que aterren al bueno. Necesitamos orar por nuestras autoridades. Hoy más que nunca. Necesitamos ser entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo no les da miedo a los malos. Nos está dando miedo a nosotros, que tratamos de obedecer a Dios. Esto alienta a los malos a pecar. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y saben, pareciera que el consejo de Pablo está desconectado de la realidad y no pudiera ser aplicado en el tiempo en el que estamos. ¿Cómo Pablo me va a decir
que yo ore por las autoridades? ¿Acaso no sabe lo que está pasando en Argentina? ¿Acaso no sabe lo que están haciendo los gobernantes? ¿Acaso no sabe lo que están haciendo los jueces? Pablo, mientras escribía esta carta, pide a la iglesia que ore por las autoridades, y él ya estaba encarcelado en su tercer encarcelamiento a manos de Nerón. Y si alguno tiene tiempo y quiere espantarse, estudie quién era Nerón y qué era lo que hacía. Y Pablo decía que oren por él. Y estaba condenado a morir por decapitación por predicar el Evangelio. Así que creo que este texto sí se ajusta a nuestra situación. Pablo entendía que si bien hay gobernantes malos, aún así se debe orar por ellos y clamar por la paz de nuestra nación. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Estamos orando por las autoridades de nuestro país? Claramente no estamos orando como deberíamos. Este tipo de actitud es porque no tenemos aprecio por la autoridad. Porque nuestro corazón no ve a la autoridad como algo valioso. Es por eso que no oramos. Que oremos por ellos no significa que aprobemos lo que ellos hacen. Pero debemos orar. Versículo 5. Por tanto, prosigue Pablo, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los cristianos se someten a las autoridades no por temor, sino por razón de conciencia. Los cristianos saben que al obedecer a las autoridades están obedeciendo a Dios. Lo hacen porque sus conciencias quieren estar en paz con Dios. Y si están en paz con las autoridades, están en paz con Dios. Pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Debemos obedecer siempre a las autoridades? ¿En todo momento? ¿Sin importar lo que nos impongan? No. Solo debemos obedecer hasta que haya una ley que vaya en contra de la ley de Dios. Solo hasta ahí. Si las autoridades nos quieren llevar a pecar o a obedecer a algo que va en contra de Dios, entonces debemos desobedecer a las autoridades. En el libro de Hechos, las autoridades de la nación de Israel quisieron prohibir que se predique el Evangelio y que se hable de Cristo a los apóstoles. Y fíjense, vamos a ver cuál fue la respuesta de los apóstoles. Hechos 5, 28 y 30 dice: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos llama a obedecer su voluntad antes que la voluntad de un gobernante que quiera imponer una ley que vaya en contra de la de Dios. Fuimos llamados a orar por las autoridades,
pero no a obedecer todas las órdenes de las autoridades. La condición es que las órdenes de las autoridades no vayan en contra de la voluntad de Dios. Podemos recordar la historia de los hombres en Babilonia, que según un edicto real eran llamados a adorar a una estatua. ¿Recuerdan? Del rey Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no vamos a discutir este tema. Directamente no vamos a inclinarnos y no vamos a adorarlo. Así que fueron lanzados vivos al horno de fuego. Pero no obedecieron la ley. Recordemos los mártires que prefirieron morir antes que adorar a César. Daniel prefirió ser arrojado a un foso de leones antes que dejar de orar a su Dios. En este tiempo vamos a tener que pedir sabiduría por aquellos que están siendo obligados a ir en contra de sus conciencias y en contra de la voluntad de Dios. Médicos que son presionados para matar a niños dentro de los vientres de sus madres, yendo en contra del juramento que hicieron para proteger las vidas, y a los cuales se les prohíbe que hagan objeción de conciencia. Debemos orar por los maestros que son obligados a diseminar ideología de género en los niños, tratando de distorsionar lo que Dios dice, y se los amenaza con ser excluidos y denunciados. Debemos orar por los pastores que están siendo amenazados porque no quieren casar personas del mismo sexo. Debemos orar porque hay leyes que prohíben que se reúnan para adorar a Dios. Hermanos, ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Y necesitamos sabiduría. Yo siempre recuerdo la historia de Juan Bunyan, el autor del libro del Peregrino. En la Inglaterra, en el tiempo que él vivía, estaba prohibido predicar públicamente. Y él tenía una hija ciega, pequeña. Y decía, yo no puedo dejar de predicar. Y predicaba a Cristo. Y era encarcelado. Y en la cárcel oraba y decía, oh, mi cieguita, ¿cómo estará mi cieguita? ¿Quién cuidará de mi cieguita? Hermanos, es un tiempo difícil. Tenemos que orar. Tenemos que prepararnos. Tenemos que alistarnos. Porque este es un tiempo difícil. Versículo 6. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Este pasaje no es otra cosa que un eco de la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Es lícito dar impuesto al César? ¿O no es lícito dar impuesto al César? César o el Imperio Romano había sometido a la nación de Israel, matando a miles. Y le sacaban los impuestos de sus casas para fortalecer esta nación que los había invadido. Y venían a preguntarle a Jesús qué tenían que hacer. Claramente era una tentación y una provocación para ver qué respondía. Y hoy todavía tenemos esa inclinación. ¿Recuerdan lo que Jesús respondió?
Denle al César, al Estado, lo que es del Estado, y a Dios lo que es de Dios. Y él dice, denle al César lo que es del César, y en el medio está la palabra y. ¿Lo puede ver? Al César lo que es de Dios y a Dios lo que es de Dios. No dice oh. Porque a veces optamos. Decime, bueno, ¿le doy al gobierno o le doy a Dios? No es eso lo que dice el texto. Es a César y a Dios. A veces somos más propensos o más temerosos a salir en el veraz que a dar para la obra de Dios. Las dos cosas son importantes. Pero este texto no solamente habla del dinero, sino del respeto, del reconocimiento a las autoridades. ¿Por qué? Porque es Dios el que da esa autoridad. Y debemos aprender a practicar diariamente el respeto a las autoridades. En cada área de nuestras vidas hay autoridades que debemos respetar. ¿Saben cuál es el primer mandamiento con promesa de bendición? El primer mandamiento con promesa de bendición es honra a tu padre y a tu madre. Respeta la autoridad de tu casa. ¿Hay algún joven que quiera vivir largos días? Respete, reconozca, valore, ore por la autoridad de su casa, su padre y su madre. Y en todos los ámbitos de la vida hay autoridades. La esposa tiene autoridad en el esposo en la casa. Los jóvenes deben respetar a los ancianos en la iglesia. A veces pensamos en nuestra euforia, en nuestra juventud, que creemos podemos hacer las cosas mejores que lo que están haciendo los que nos están presidiendo. Los cristianos tenemos autoridad delegada por Dios. Cristo dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y esa autoridad cayó directamente sobre los apóstoles. Y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio por todos lados. Y saben, ellos sabían que estaban muriendo y no transmitieron esa autoridad. No pasaron esa autoridad. Y dijeron, bueno, nos vamos a morir y vamos a pasar la autoridad a otros para que sigan habiendo apóstoles. No. Ellos transmitieron esa autoridad que ellos tenían en la doctrina y cerraron el canon para que nosotros tengamos autoridad, la autoridad directa de Dios, delegada a los apóstoles que vieron al Cristo resucitado en sus palabras. Y ahora, cuando hay un ministro de Dios, una autoridad puesta por Dios en la iglesia, la autoridad no es inherente a él. No está la autoridad en su persona, sino que está la autoridad delegada de lo que la palabra de Dios dice. Así que si hay un hombre de Dios o hay ancianos de Dios en la iglesia tratando de obedecer lo que la palabra de Dios dice, le debemos respeto, honor, amor,
reconocimiento. ¿Qué nos pasa con la autoridad? Lo que nos pasa con la autoridad es una radiografía de lo que hay en nuestro corazón. Nos cuesta reconocer la autoridad. En el fondo estamos diciendo que nos cuesta reconocer a Dios. En conclusión, ¿qué concepto teníamos de la autoridad antes de entrar aquí hoy? ¿Cómo era su relación con la autoridad? ¿Cómo es nuestra relación con las autoridades? ¿Oramos por las autoridades? ¿Estamos dispuestos a obedecer a la autoridad máxima sin importar las consecuencias? ¿Estamos preparando a las personas para que se levanten personas con una comprensión bíblica y una moral centrada en la palabra de Dios para que ejerzan esos lugares de autoridad? ¿Saben por qué hay políticos corruptos en el gobierno? Porque no hay cristianos ocupando ese lugar. ¿Y saben por qué? Porque tenemos ese pensamiento dualista de pensar que la política es del mundo. Y la política no es del mundo. Es como quien las hace. Y si hay mundanos ejerciendo la política, pues mundana será. Los mayores avances en lo que es las leyes de igualdad y de derechos humanos se llevaron adelante por cristianos, hombres que abolieron la esclavitud, hombres que dieron su vida, como el doctor King, que dijo: tengo un sueño. ¿Y dónde están esos hombres aquí? ¿Dónde están? A veces nos cuesta y tenemos miedo. Pero una iglesia fuerte va a levantar personas de carácter fuerte que van a ocupar estos lugares para obedecer a Dios. Y por último, cuando la historia de Israel cuenta que el rey Usías murió, el profeta Isaías estaba desahuciado porque él era una buena autoridad. Y él decía: murió esta autoridad buena, ¿y ahora qué haré? Estaba muy triste, la nación estaba consternada. Pero cuando este hombre estaba triste porque una autoridad buena había sido quitada, Dios le abrió el entendimiento y vio a Dios en el templo sentado en su trono. Cuando el último apóstol estaba siendo perseguido por las autoridades del Imperio Romano y fue deportado a la isla de Pasmo, cuando pensaban que todo el mundo iba a colapsar y los cristianos iban a ser exterminados, Dios le abre la puerta de la revelación y le muestra que el Cordero está en su trono reinando. Así que estas autoridades pueden representarnos o no, pero el Cordero está reinando. Amén. Nuestro Rey reina. Nuestro Rey tiene el control. Él gobierna. Dios es el único que tiene autoridad en sí mismo. Él tiene el control de todas las cosas. Todo lo demás deriva de Él. Que podamos estar firmes en caso de que haya autoridades buenas,
pero también que podamos estar firmes en caso de que haya autoridades corruptas. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy. Señor, confiamos en ti. Respetamos a la autoridad, a las autoridades que tú has puesto hasta que ellas vayan en contra de ti. Señor, y si tenemos que dar pasos y distanciarnos de ella, danos el valor. Fortalece, Señor, nuestra conciencia de que tú eres el Rey y tú gobiernas sobre todas las cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.